queridos compañeros, queridos cofrades, queridos amigos. Nos vemos hoy quizás en un acto multitudinario porque la ocasión lo merece, como es la presentación del libro de José Eduardo Pérez Madrid, del que ahora el presentador nos va a hablar. Creo que es un día importante para los marrajos porque conmemoramos algo que a lo largo del tiempo no hemos valorado lo suficiente. Y es que gracias a un grupo de marrajos en un año tan complicado como era el año 39, año de guerra, emprendieron la idea de crear una agrupación que posteriormente se convirtió en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado. Por tanto, creo que es un día importante porque a través de este libro vamos a revivir y a retomar aquellas experiencias de aquella gente que, echándole mucho valor, echándole muchas ganas, echándole mucho empeño, constituyó una agrupación que pasó luego a ser cofradía. Le voy a pasar la palabra al presentador del libro. No, le voy a pasar la palabra a Eduardo Pérez Bódalo. Como sabéis, José Eduardo Pérez Madrid falleció el 7 de septiembre, si no recuerdo mal. 7 de septiembre, y por lo tanto el libro estaba maquetado, estaba casi terminado. Había que modificar algo de la tipología del libro, algo del formato, algunas concepciones del libro, y en consecuencia pues han sido sus hijos, Eduardo y Javier, los que perfilan para que el libro se vea una realidad. En consecuencia, le cedo la palabra a Eduardo Pérez Bódalo para que nos diga algo. Buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Me oye bien? Hola, ¿me oye? Buenos días a todos, familia, amigos, marrajos, profesionistas en general. Estamos aquí reunidos esta mañana para presentar el libro La agrupación marraja de Nuestro Padre Jesús Resucitado, 1939-1943. Última obra escrita por mi padre, José Eduardo Pérez Madrid, como bien ha dicho Paco, fallecido el pasado 7 de septiembre. Antes de dar paso a quienes me acompañan en esta mesa, voy a dar lectura a una breve biografía del autor, no sin antes anunciar que los libros estarán a la venta al finalizar este acto en esta misma sede, al precio de 10 euros. José Eduardo Pérez Madrid nació en Cartagena el 4 de enero de 1957 y falleció en la misma ciudad el 7 de septiembre de 2017. Licenciado y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y doctorando en Derecho por la Universidad Católica de San Antonio, trabajo que ha quedado inconcluso. Asimismo, fue miembro por oposición del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, ocupando diversos puestos de alta dirección en la Administración General del Estado en Cartagena, Castellón y Albacete. Creador de las revistas Descendimiento y Arriba el Trono, así como vicearchivero de la cofradía hace ya algunos años, siendo Pedro Fernández hermano mayor. Fue conciliario de nuestra cofradía entre los años 1993 y 2007. Fue presidente de la agrupación del Santísimo Descendimiento de Cristo y Paso de la Primera Caída entre 1998 y 2001, así como secretario de la agrupación de Portapasos Promesas de la Santísima Virgen de la Piedad. Hasta su fallecimiento presidió los Juegos Florales Jacobeos de Santa Lucía, habiendo ganado en 1997 el primer premio de prosa con su libro sobre la historia del Colegio del Patronato, tan vinculado a nuestra cofradía marraja. Publicó diversos libros, entre los que se cuentan La Verónica y el Club Taurino, en colaboración con Diego Ortiz Martínez, Historia del Patronato del Sagrado Corazón de Jesús, 1900-2000, El Descendimiento de Capuz en Cartagena, 1930-2005, Los Portapasos Promesas de la Piedad, una agrupación marraja, en colaboración con su hijo y mi hermano Javier Pérez Bódalo, y Leonardo Bódalo Arques, 1890-1942. Esta ha sido su última obra, publicada a título póstumo. Seguidamente paso a presentar a mis compañeros de estrado por el orden en el que tendrán la palabra. En primer lugar, mi hermano Javier Pérez Bódalo dirá unas palabras en nombre de nuestra familia. Abogado en ejercicio, es, al igual que el que habla, hermano de las agrupaciones de los Portapasos de la Piedad y del Descendimiento, en las que procesiona el lunes santo portando a la Madre de las Promesas y en la madrugada y noche del Viernes Santo como capirote. Es vocal de juventud esta última, como secretario de la Comisión de Observancia de la Regla de esta cofradía. Javier, ¿no quieres? Gracias. Quiero dejar patente, en primer lugar, que estas palabras que voy a pronunciar no son solo en mi nombre, sino en el de toda mi familia, en especial de mi hermano
y de mi madre, que está sentada aquí en la primera fila. Constituye para mí, para nosotros, un honor agridulce estar aquí. Por una parte, siempre gratificante poder estar presente en un acto como es la presentación de un libro que ha escrito un padre, pero por otro es una enorme tristeza que no pueda él estar aquí acompañándonos. En los últimos años tuve la inmensa suerte de poder trabajar estrechamente con mi padre, no solo en el plano profesional, sino también en lo que compete al ambiente de esta cofradía. Y cuando estábamos escribiendo en el año 2010 el libro sobre los portavasos de la piedad, me puse a hojear el libro del descendimiento, que lo había publicado en 2005, y me encontré una cita en los agradecimientos que dice así. Dice: en primer lugar a mis próximos, Dulce, Eduardo y Javier, mi mujer y mis hijos, que han sufrido las consecuencias de este libro sin poder disfrutar de haberlo escrito, ni del vacío en las entrañas, casi siempre estimulante, que produce una obra en tanto que inacabada. Yo cuando leí esto me marcó, pero no llegué a comprender la trascendencia de lo que suponía esa obra en tanto que inacabada. Y cuando el 7 de septiembre falleció mi padre, y iba a decir el hermano mayor, y mi amigo Paco vino al tanatorio, porque no había podido venir esa mañana a verlo a casa, que era su idea, venir con Pedro Fructuoso, con el presidente del descendimiento, que también está aquí. No habían podido, por las circunstancias que fueron, no dio tiempo, y nos dijo en el tanatorio que el libro salía. Entonces volví a pensar en esa frase. Además fue un momento en el que me acordé de esa dedicatoria del libro del descendimiento. No la entendía, y conforme hemos ido avanzando en los trabajos, que la verdad es que es de agradecer a mucha gente, pero en especial los buenos ratos que hemos pasado Paco y yo preparando este libro, empecé a comprender a qué se refería. Una obra, sea una obra artística, pero en especial esta por escrito, no acaba cuando se pone el punto final al texto, ni cuando se vende, ni tan siquiera cuando se acaba la edición. La imagen de una vida perdura en tanto en cuanto la gente la pueda recordar después. La literatura universal no da ejemplos de esas cosas. Hay autores que resuenan en el eco de la historia durante siglos, y bueno, solamente hay que venir a esta casa, a la tercera planta, donde está la excelente biblioteca de la que nos podemos enorgullecer todos los marrajos, y ver en los lomos de esos libros todos esos nombres de gente que nos ha precedido, que a lo mejor ni siquiera podemos ponerles cara, pero lees esos apellidos, esos nombres y dices, es parte de nuestra historia. Por eso las obras no se acaban ni cuando se leen, ni en este acto, sino se acaban siempre que recordemos a sus autores. Ustedes hoy nos acompañan y, bueno, por las circunstancias, los que no hayan podido venir, pero está en su deseo, todos son los que van a mantener viva esta obra. Y ustedes al final, los que estamos aquí en este estrado, podemos ser la prueba fehaciente de que esta obra no estará acabada mientras se la recuerde. Por tanto, al final siempre seguirá viva un poco la obra y con ella su autor. Voy a dar lectura, para terminar, del epílogo del libro que redactamos la familia hace unas semanas, que hubo que encajarlo en imprenta, porque el libro tenía unas conclusiones escritas por el autor, pero consideramos, y así lo tuvo bien la cofradía, incluir un epílogo escrito por la familia para recordar al autor, que dice así: no temáis, id a anunciarlo a mis hermanos para que acudan a Galilea y allí me verán. Con estas palabras se dirigió el Señor a las mujeres que fueron a visitar el sepulcro, entre ellas María Magdalena, tras su resurrección. A partir de ese momento, aquel carpintero que se hacía llamar hijo del Padre y que predicó la paz y el bien durante sus 3 años de vida pública, lanzó el mensaje de que la cruz es el símbolo de la vida y que el amor es más potente que el fracaso, más fuerte que la soledad y más poderoso que la muerte. Mensaje que, 2 milenios después, resuena en todo el orbe para miles de millones de almas. La Cofradía Marraja, fiel testigo de la misión evangelizadora de la Semana Santa, lleva casi 4 siglos dando vida a la muerte de aquel que murió por nosotros. Y fue voluntad de esta misma cofradía narrar el milagro de la resurrección, que no es otro que el pilar del cristianismo. Aquí, en estas páginas, se da buena cuenta del papel pionero y trascendental de nuestra hermandad con Cartagena y los cartageneros, compromiso que generación tras generación recae sobre nuestros hombros. En palabras también de San Mateo queda la cita: por sus frutos los conoceréis. Este libro es uno de los frutos de una vida demasiado pronto segada, de un hombre al que a través de estas y tantas otras líneas se ha podido llegar a conocer. Esta obra no habría sido posible sin la colaboración de decenas de personas que están reseñadas en los agradecimientos iniciales. Sin embargo, corresponde tener palabras de afecto especial para 3 de ellos, sin quienes no habría sido posible esta publicación. En primer lugar, don Nicomedes Gómez Guijarro, impresor y marrajo, que ha puesto todo y más de su parte para lograr que este libro esté hoy editado y en esta mesa. En segundo, a don Pedro Fernández Flores,
hermano mayor honorario de nuestra cofradía, que no solo la dirigió con brillante resultado durante su mandato, sino que fue un buen amigo y estrecho colaborador del autor en la elaboración de esta obra, entre otras. Por último, a nuestro actual hermano mayor e incondicional amigo, don Francisco Pagán Martín Portugués, sin cuyo concurso y apoyo esta obra no habría llegado a ver la luz, y a quien estaremos eternamente agradecidos por sus desvelos con estas líneas y con el autor. A ellos, a todos los que colaboraron en la medida de sus posibilidades y a cuantos acompañaron a José Eduardo Pérez Madrid en el camino de su vida, les dejamos este testimonio para que quede en negro sobre blanco nuestro reconocimiento. Estamos ante el capítulo final de la historia de una vida que fue fructífera en hechos y actos, guiada por una fe sincera y un entusiasmo que no conoció límites. Estas páginas son testimonio de lo que el trabajo, el esfuerzo, el tesón y la constancia dan como fruto. La última entrega de una vida de servicio a los demás. Las obras pasan, pero... los nervios. Los hombres pasan, pero sus obras quedan. Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra José Lázaro Arias Fernández, nieto de don Pedro Fernández Flores, que va a hacer la presentación del libro que le correspondía a don Pedro, pero don Pedro ha delegado en su nieto para este evento. Así que tiene la palabra Lázaro. José Lázaro. Buenos días. Si me permiten, antes de comenzar, me gustaría disculpar a mi abuelo, el cual por suerte se encuentra hoy con nosotros, pero no va a proceder a leer la presentación que ha preparado. Y al mismo tiempo, y seguramente con mucho más motivo, les pediría me disculpen a mí en la medida en la que es probable que la voz que hoy le presto a sus palabras y que será únicamente el vehículo transmisor de la misma, pueda en algún momento no estar a la altura de estas. Por ello, pues, con antelación ya les pido disculpas. Ilustrísimo señor don Francisco Pagán Martín Portugués y estimado hermano mayor de mi cofradía, de la Real e Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Excelentísima señora doña Ana Belén Castejón Hernández, alcaldesa de nuestra ciudad. Queridos Dulce, Eduardo y Javier, a vosotros especialmente mi primer y cariñoso saludo hoy en el acto de presentación de este libro, la agrupación Marraja de nuestro Padre Jesús Resucitado, 1939-1943, del que tanto sabéis y sobre el que tanto podéis hablar con legítimo orgullo. Hermanos y amigos procesionistas y cofrades de esta cofradía y de las demás de la Semana Santa de Cartagena, que hoy, en un día importante para vosotros y para todos los que amamos la manifestación pasionaria de nuestra ciudad, habéis querido acompañarnos. Señoras y señores, comprenderán ustedes que no es esta la presentación que nos reúne aquí esta mañana la que debía haber tenido lugar. Ni empezaban así mis primeras palabras en el boceto y las cuartillas escritas para este acto, a las que hace año y medio, accediendo a la invitación de su autor para que yo fuera el presentador, le intentaba dar forma. Las circunstancias y vicisitudes que ha tenido la edición de este magnífico libro de José Eduardo Pérez Madrid, trabajo que pudo ser de color blanco resucitado, pero que como no podía ser de otro modo ha terminado impregnado de la distinción y la dignidad del color morado, ha querido que hoy José Eduardo no esté entre nosotros. Como les digo, vicisitudes y devenir proceloso de este libro desde que su autor culminara la labor y hasta su definitiva publicación a la que hoy asistimos. Un camino, como igualmente dije, que bien conoce su familia, en el que no han faltado ingratitud y desconsideración hacia la persona de José Eduardo Pérez Madrid, y hacia su trabajo y su esfuerzo generoso puesto al servicio y el fin único, lejos de cualquier recompensa personal, de estudiar y descubrir una parte de la historia, centrada en sus inicios y el periplo fundacional de la agrupación de nuestro Padre Jesús Resucitado, germen de la cofradía que cierra el ciclo procesionil de nuestros desfiles pasionales. El glorioso Domingo de la Resurrección de Jesucristo, que justifica, da sentido y es la razón de ser de todo lo que Cartagena ha vivido en los días anteriores, rememorando su pasión y su muerte. Cuando José Eduardo me comunicaba en los primeros meses del año 2016 que el libro, estando totalmente terminado y ya entregadas las galeradas de la edición previa a la impresión de sus ejemplares,
no se publicaba, faltando así con su compromiso las personas y entidades inicialmente comprometidas a hacerlos, me dijo algo que no se me olvidaría y que Dulce recordaba con motivo de su fallecimiento. José Eduardo me decía que no me preocupara, que el libro se publicaría y que yo sería su presentador. Yo le contesté, con un poco de humor y algo de sensatez por mi parte, que como se retrasara mucho su publicación, ya veríamos si yo estaba. Y en todo caso, como ocurre hoy, y pido disculpas por ello, si yo estaría para presentaciones. La vida, que no atiende a lo que nosotros pensamos si nos gustaría fuera el curso natural de las cosas y de las personas, ha querido que yo, con 83 años, siga aspirando el tiempo generoso que se me ha concedido seguir viviendo, y que José Eduardo no pudiera continuar su camino y una existencia, en todo caso, plenamente dichosa. Y aquí están sus hijos como el mayor fruto y el mayor tesoro que la vida le deparó a él y a Dulce. Continuar de este modo la vida, donde le quedaban muchas páginas por escribir y un enorme y feliz trecho por recorrer. En todo caso, mi agradecimiento a José Eduardo, que quiero mostrarle a su familia, sabiendo seguro que a él le llegará, por el honor que me dispensó al pensar en mí para este cometido. Porque además, hace tiempo, muchos años, que siendo honesto conmigo mismo, me digo que estoy ya fuera de la Semana Santa, que soy más de los viejos procesionistas retirados que de los activos, y que poco tengo que decir a mi edad que no sea el dejar paso a los más jóvenes, a los que con todo el cariño, hace ya mucho tiempo y muchos años, entregué el testigo que yo a su vez recibí de los que me precedieron. Entiendo además que para la labor que me encargaba, el único mérito y de lo más que podía presumir es de ser un procesionista marrajo, cofrade del Nazareno y un apasionado de Cartagena y de su pasionaria. Aun cuando para hablar y tratar de algo que tenga que ver con ella, en este caso la presentación de un excelente libro de carácter investigador histórico, y como le sucedía desde luego a José Eduardo, basta con quererla y sentirla. Y esta es la valía que cualquier procesionista necesita, independiente de las capacidades que en mi caso no estimo demasiadas. Para hablar hoy de un libro que no era el primero que su autor realizaba y dedicaba a abordar desde el punto de vista de rigurosa investigación histórica el estudio de nuestra Semana Santa. No puedo así dejar de recordar, al comenzar mis palabras, los extraordinarios trabajos, entre otros, que José Eduardo Pérez Madrí publicara anteriormente, teniendo como protagonista a las dos agrupaciones que ocuparon principalmente su corazón de procesionista, la del Santísimo Descendimiento de Cristo y Paso de la Primera Caída, y la de Portapasos Promesas de la Santísima Virgen de la Piedad. El Descendimiento de Capuz en Cartagena, 1930-2005, en el año 2005, y los Portapasos Promesas de la Piedad, una agrupación marraja, en el 2011, escrito en colaboración con su hijo Javier Pérez Bódalo, no son solo dos obras imprescindibles dentro del conjunto de las publicaciones dedicadas a la historia de nuestra Semana Santa, y en este caso referidas a dos de sus agrupaciones más señeras. Es, antes que todo, el mejor ejemplo del entusiasmo y el cariño que José Eduardo Pérez Madrí y toda su familia profesan y sienten hacia nuestra pasionaria. Y me tienen que permitir que tenga un especial recuerdo en este momento para la persona responsable de que la Semana Santa de Cartagena envenenara de la mejor manera la vida de esta gran familia marraja, para la persona de quien fue mi gran amigo Leonardo Bódalo Gabarrón. Sin el tesón, el trabajo, la fe, el cariño y la pasión de la estirpe de ilustres procesionistas de leyenda, de cuya galería de honor forma parte por derecho propio nuestro querido y recordado Leonardo, no existirían nuestras cofradías y nuestra Semana Santa tal y como hoy la conocemos, la disfrutamos y la queremos. Y desde luego no se podría escribir su maravillosa historia, la historia que, referida a una parte esencial de ella, recoge y guarda entre sus páginas el libro de José Eduardo que presentamos esta mañana. No quiero dejar pasar igualmente mi agradecimiento a José Eduardo y testimoniárselo de nuevo a su familia por las numerosas referencias que hacia mi persona realiza a lo largo de este trabajo. Menciones que son fruto más del aprecio y la consideración que siempre me dispensó que de la relevancia o el valor de los datos, los hechos, la información, los apuntes o las opiniones que yo haya podido aportar a su labor. Puesto que el éxito de esta empresa, como todos podrán muy pronto comprobar,
se debe en exclusiva y es mérito y consecuencia de su excelente trabajo investigador, de su perseverancia y de su buen hacer al acometer este trabajo y ahondar brillantemente en una parte esencial de la historia de la que con el tiempo y desde sus orígenes marrajos sería la cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado. Quiero añadir una razón y un motivo más de agradecimiento por el encargo de presentar este libro, porque cuando se llega a mi edad, recordar las vivencias y revivir los momentos que hace más de 70 años me sucedieron es volver a aquellos tiempos y aquella niñez donde solo la ilusión de niño puede explicar el sentimiento de un procesionista que de manera torpe comienza a dar sus primeros pasos en la Semana Santa, forjando así, poco a poco, una pasión que le ha de acompañar, que a mí me ha acompañado toda su vida. Para entender mejor lo que les digo, esa ilusión de un niño que alberga sueños de procesionista y cofrade, en el libro se tropezarán con alguna foto donde un crío agita su campanilla en una espléndida y luminosa mañana de domingo, formando parte de la procesión que anunciaba por primera vez de esta manera en Cartagena, en el año 1943, que Cristo había resucitado. Ese crío de apenas 9 años soy yo, y esa es la lejana y primigenia procesión en la que tuve la dicha de participar y anunciar, lanzando el tintineo y el sonido al viento ante la imagen de Jesús, que toda su pasión en esos días cobraba pleno sentido ante la certeza de su gloriosa resurrección. Es, por otra parte, a mi familia materna y esencialmente a mi abuelo Fernando Flores Rueda, a quien debo mi condición de procesionista y mi pertenencia a la cofradía Marraja. Fernando Flores fue fundador de la agrupación del Santo Sepulcro y su cuñado, Augusto Murcia, casado con la única hermana de mi abuela, pertenecía a la agrupación de la Santísima Virgen de la Soledad y tomó parte igualmente en su constitución. Si los Fernández Flores, por nuestro abuelo, fuimos y somos del Sepulcro, los hijos de mi tío Augusto tomaron caminos distintos dentro de la cofradía. Ángel fue hermano del Descendimiento, mientras Natalio seguía los pasos de su padre en la Virgen Marraja. Aparece aquí de esta forma, y dentro de mi familia más cercana, la figura capital de mi tío Natalio Murcia Collado, que como muchos de ustedes sabrán, y recuerda y recoge ampliamente el libro que se presenta, tendría un protagonismo destacado y fundamental, me atrevería a decir que el principal, en la gestación y la inicial andadura de la Cofradía del Resucitado. La andadura cuyo decurso histórico ocupó el tiempo y el trabajo de José Eduardo Pérez Madrid para alumbrarla y que sus páginas fueran fiel testimonio de todo ello. Es así que en mi ambiente familiar se respiraba Semana Santa, agrupaciones y cofradías, no solo la Marraja, y mi memoria de tantos años y tan atrás en el tiempo que el autor pensara que podía serle de utilidad en su labor, ha guardado lo vivido y sobre todo lo escuchado de sus protagonistas, de Natalio Murcia como fuente primordial de esa memoria. Y entiendo por ello que algo puedo decir de Semana Santa, de agrupaciones y de cofradías, en especial de la del Nazareno y la de Jesús resucitado. Para referirme sucintamente a mi modo de ver al contenido principal que encierra el libro que presentamos, para señalar brevemente algunos aspectos tratados en el mismo que entiendo esenciales, dejando que el libro en sí sean ustedes quienes lo descubran, y ajustarme de alguna manera al cometido que me corresponde en este acto, he de manifestar que pese a ser un acontecimiento relativamente reciente en el tiempo, hay sin duda demasiadas versiones entre los procesionistas acerca de cómo, de qué manera y sobre todo qué personas tuvieron que ver con la constitución de la, en aquel primer momento, agrupación de nuestro Padre Jesús resucitado en el seno de la Cofradía Marraja. Versiones que tomaron cada una su fuerza con la complicidad necesaria de la carencia de datos concretos que sobre su fundación existían en la propia cofradía. El resultado de esta circunstancia, de sobra conocido, es el que sean muchos los que se arrogaron esta condición de fundadores y manifestaran serlo y haber estado allí, no solo para constituir la agrupación, sino de la misma forma la propia Cofradía del Resucitado. Mas cuando todos parecían complacidos de su condición de artífices y pioneros en la gestación de este sueño para el Domingo de Resurrección, mi primo, Augusto Murcia Satorres, entregó a la Cofradía Marraja el libro de actas de la agrupación de nuestro Padre Jesús resucitado, que sin duda tuvo que encontrar entre los papeles de su padre, de mi tío Natalio, a la sazón
el segundo y verdadero secretario de la agrupación. A partir de este valioso documento, incontestable, se ha podido desmontar, por un lado, el elemento personal, heterogéneo y controvertido que se atribuía a los primeros pasos de la agrupación y de la cofradía, y que si en algún momento aparecieron por allí, de la misma forma se dieron de baja y nada tuvieron que ver con aquella primera procesión del año 1943, en la mañana del 25 de abril, aunque todavía hoy se consideren erróneamente fundadores. Y por otro lado, construir y darle el lugar que le corresponde al valioso y reducido armazón humano que puso todo su empeño y su ilusión en esta idea, y a quien debemos, más de 70 años después, el mejor broche de oro para nuestra Semana Santa. En este sentido, y en conversaciones con cofrades y procesionistas, he mantenido cuánto daño ha hecho a las cofradías el intento, repetido en muchos casos y referido a distintos acontecimientos, sucesos y hechos notables, el intento espurio de reescribir su historia. Este libro, y es un gran mérito de su autor y de su labor investigadora, no solo deja a cada uno en su lugar, sino que finalmente ha aclarado, como he referido anteriormente, quiénes fueron los que realmente constituyeron y fundaron, al finalizar el proceso y el espacio temporal que transcurre entre las postrimerías del año 1939 y el mes de diciembre de 1943, la cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado. Es importante así este libro porque a partir de la documentación y del trabajo de José Eduardo se dan por cerradas tantas incursiones desafortunadas en el terreno de la constitución, de la agrupación y más tarde de la cofradía como ha habido. Su autor alumbra la verdad de lo que realmente aconteció, de cómo se fraguó y quiénes constituyen la base de la agrupación, que lamentablemente nada tienen que ver en su mayoría con quienes realmente fundarían más tarde la cofradía. Como dije, y a pesar de mi corta edad, puedo corroborar muchos datos y afirmaciones que contiene el libro, partiendo de la valiosa fuente que supone en mi caso la tradición oral recibida de quien, ya he manifestado, fue protagonista y artífice de cuanto sucedió en esos años, mi tío Natalio Murcia Collado. Unos hechos y unas circunstancias relatadas y recogidas en innumerables conversaciones a lo largo de muchos años de convivencia y sobre la base de un importante nexo de unión, además del familiar que los dos compartíamos, nuestro mutuo interés y apasionado cariño por las cosas de nuestra Semana Santa. Es curioso, corroborando lo dicho, aunque no puedo decir que me sorprenda, que de la amplia relación de hermanos de la agrupación que con base documental se recoge en el libro, solo unos pocos llegaran a salir en la primera procesión, y ya dije, muchos menos siguieran posteriormente en la nueva cofradía. José Eduardo apunta acertadamente un factor que, como no podía ser de otra manera, condicionaba en esos años el proyecto puesto en pie por ese puñado de jóvenes e ilusionados procesionistas, reducido a la postre a unos pocos entusiastas inasequibles, llevados de su entusiasmo y de su fe al desaliento. Ese factor no fue otro que la actitud del hermano mayor, de los distintos hermanos mayores de este periodo, a los que luego me referiré, y de los responsables principales de la cofradía marraja, en cuyo seno aspiraban a incorporar la agrupación y a ocupar para la misma, con la nueva procesión, el espacio del Domingo de Resurrección. Y es que la oposición finalmente a la nueva agrupación, a la nueva procesión en el seno de la cofradía marraja de don Juan Muñoz Delgado Garrido, hermano mayor en aquel año 1943, fue la causa de la baja de muchos de los que habían iniciado y organizado el proyecto en los 3 años anteriores. La razón última de que entre tantos fundadores muy pocos fueran los valientes que, como señalé, antepusieran su fe en ese sueño del Domingo glorioso de Resurrección a los propios designios de la cofradía. Entiendo, en cualquier caso por mi parte, la obediencia debida al hermano mayor, al recordado don Juan, quien por otra parte es sin duda a lo largo de nuestra historia no solo el gran hermano mayor de la cofradía, sino yo creo que el gran hermano mayor de la Semana Santa de Cartagena. Entiendo que se aceptara su razonada y razonable decisión, que en el libro se explica y recoge ampliamente. No deja de producir tristeza la actitud de algunos de esos hermanos tuvieron con los valientes que contra viento y marea decidieron seguir adelante. Actitudes y comportamientos, requerimiento notarial mediante en el mes de mayo de 1943, que acredita el libro y testimonian las palabras recogidas de Natalio Murcia, que yendo más allá de la, como digo, razonable decisión de don Juan,
y convencido de que el hermano mayor los desaprobaría, intentaban dañar el honor de los irreductibles fundadores. De cualquier manera, es posible que se hayan exagerado los conflictos que existieron en el proceso de constitución de la agrupación y la salida de la nueva procesión, que definitivamente no sería Marraja, y la cofradía en cuya sede nos encontramos. Como también se han silenciado demasiadas veces las evidentes razones que estuvieron en el fondo de actitudes y decisiones que dieron lugar a todo ello que el libro recoge. Es indudable, en este sentido, que el peso fundamental de la deriva de los acontecimientos corrió a cargo de los hermanos mayores de la cofradía Marraja, que lo fueron en ese espacio temporal de 1939 a 1943, a los que dedica un apartado, como no podía ser de otro modo, José Eduardo en el libro. Y a los que no me resisto a referirme para entender su diferente personalidad, su papel y su trayectoria, y los motivos que, en mi opinión, justificaron sus decisiones y el papel que jugaron. Un papel y unas decisiones que, como he dicho, son el elemento esencial que gravita sobre todo el proyecto y acerca del cual hablaríamos hoy de forma muy diferente si el desenlace hubiera sido otro al que se produjo, si la controversia, por tanto, no hubiera existido y, en definitiva, si un Cristo resucitado fuera procesionado desde 1943 por la cofradía Marraja y el próximo año se cumpliera el 75 aniversario de una agrupación morada más, señera sin duda, y no las bodas de diamante de la cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado, en igualdad de méritos y lugar con el resto de cofradías en el conjunto de la Semana Santa de Cartagena. Como muchos tal vez sepan, don Juan Antonio Gómez Quiles, artífice de la llegada del escultor José Capuz a los Marrajos e impulsor del desarrollo de la cofradía y de nuestras procesiones, fue hermano mayor desde 1924 hasta su fallecimiento en 1938. Pero es don Juan Muñoz Delgado Garrido quien le acompaña como primer comisario y quien gobierna la cofradía durante las frecuentes ausencias profesionales de Gómez Quiles. Fallecido Gómez Quiles, y cuando la situación convulsa de la guerra civil y su final lo permiten, se busca nombrar un nuevo hermano mayor. Y aun siendo lo lógico que Muñoz Delgado le sustituyera, no sucede así. La razón, como también muchos conozcan, es que don Juan fue subsecretario del Ministerio de Marina con la República durante la Guerra Civil. Y por este motivo debió sufrir un proceso ante el Tribunal de Depuración de Responsabilidades, lo que en esos momentos le inhabilitaba para ocupar un cargo de la relevancia de hermano mayor de la cofradía. Se designa así a don Inocencio Moreno Quiles en el año 1939, pero al poco tiempo, en el mes de mayo de 1940, deja el cargo al trasladarse a vivir fuera de Cartagena. Las circunstancias de don Juan Muñoz Delgado continúan todavía y se recurre a un gran marrajo, don Antonio Ramos Carratalá, que acepta el nombramiento de hermano mayor pese a residir en Alicante, donde dirige la Caja de Ahorros del sureste de España. Como sucediera con Gómez Quiles, es don Juan el primer comisario general y quien de facto dirige la cofradía entre 1940 y 1942, cuando, culminado su expediente administrativo y depuradas sus responsabilidades, es designado hermano mayor de la cofradía desde ese año y hasta 1953, en el que deja el cargo. Pues bien, estos son los protagonistas esenciales de la historia que acompañan al grupo de jóvenes marrajos que luchan en esos años por alcanzar su ilusión y ver cumplido su sueño. Los que, como fue el caso de don Inocencio Moreno, impulsarían la iniciativa en sus comienzos, y los que, y aquí aparece la figura determinante de don Juan Muñoz Delgado, pondrían final a su anhelo y a su proyecto tal y como pensaban llevarlo a cabo. Entiendo, desde mi experiencia, que hubo una cierta ligereza por parte del hermano mayor, don Inocencio Moreno, al autorizar la creación de la nueva agrupación, ya que esa autorización se dio en el Cabildo de la Cofradía de 15 de abril de 1940, cuando sabía el hermano mayor que, en razón de su traslado profesional, dejaría de serlo en el mes de mayo siguiente, y sin medir las consecuencias que para la cofradía supondría un proyecto de esa envergadura y en las circunstancias de todo tipo que se vivían recién terminada la guerra, y sobre todo la responsabilidad que se dejaba a la persona que viniera a sucederle. Son esas difíciles circunstancias las que afronta don Juan Muñoz Delgado en un primer momento junto a Ramos Carratalá y 2 años después en solitario. Es una cofradía la que hay que reconstruir tras los estragos de la guerra para poder poner en la calle unos desfiles procesionales
dignos y acordes con nuestro pasado que la guerra ha dañado gravemente. Hay una pérdida de patrimonio irreparable y una ausencia de recursos económicos que hacen complicado afrontar su reposición. A ese momento y a esas dificultades corresponden las modestas imágenes realizadas por Alfonso Rigal de Jesús Nazareno, la Soledad y San Juan, que permiten sacar adelante las primeras procesiones después de la guerra en 1940, y da idea del problema económico que la cofradía atraviesa esos años. Hoy vemos con normalidad cómo son las agrupaciones las que costean sus salidas y cualquier mejora o reforma que se quiera hacer en sus desfiles y en su patrimonio. Pero en aquellos años era la cofradía la que afrontaba esos gastos, pese a que las diferentes agrupaciones que van surgiendo a partir de 1925 ayudaban y asumían cada vez una mayor responsabilidad. Pero al final siempre estaba la cofradía. Esto era algo que bien sabía don Juan Muñoz Delgado, que no llegó a salir en la procesión de la nueva agrupación aquel 25 de abril de 1943, y no dudó en asumir su responsabilidad y obrar con la sensatez que siempre la acompañó, no embarcando a la cofradía en una empresa que en aquellos años entendió no podía asumir ante el panorama descrito y la incertidumbre de todo tipo, pero en especial, como digo, económica, que acompaña a esos primeros años de posguerra. Él, junto a Gómez Quiles y a lo largo de la década anterior a la Guerra Civil, levantan una cofradía y la dotan de una estructura y un enorme patrimonio que sufre pérdidas irreparables. Y es él quien tiene que levantar de nuevo el edificio de los Marrajos y aún mucho más, pues superado esos primeros años de la posguerra, lo engrandecería de manera extraordinaria para, entre otros hitos, reponer obras desaparecidas y completar en esos años el discurso pasionario que el genial escultor José Capuz realizara a lo largo de su vida para los Marrajos. Y solo siendo conscientes de lo que acabo de decir, se puede entender y juzgar el desenlace que todos conocemos para esta agrupación en ciernes, que ve cómo la cofradía marraja decide no seguir adelante con el proyecto, y que éste tomara otros derroteros y el final que hoy conocemos, convertido el sueño de esos jóvenes, huérfanos de manera irreparable y desamparados de su propia cofradía, muy a pesar de la misma, en la espléndida realidad de una nueva hermandad para el Domingo de Resurrección. Dicho todo ello, a partir de lo referido, y en esta presentación, que quiere ser más que otra cosa, el compartir con ustedes algunas reflexiones de procesionista viejo o de viejo procesionista, como ustedes prefieran, porque los dos caminan juntos hoy cuando les hablo, algo más quería añadir que tiene que ver con las personas como elemento fundamental del libro. Algo más sobre el factor humano alrededor del cual, como no podía ser de otro modo, descansa el contenido, los documentos, los datos y los juicios o explicaciones que en el mismo tan acertadamente recoge José Eduardo. Porque el libro nos habla sobre todo de una gesta extraordinaria y fundamental para la historia de nuestra Semana Santa, que nace en el seno de la Cofradía Marraja, arropada por un numeroso grupo de hermanos e impulsada por la cofradía para luego, como he dicho, quedar reducida poco más que al sueño de tres locos, utilizando, me perdonarán, esta forma coloquial de hablar. Esos tres locos y apasionados procesionistas, auténticos fundadores de la agrupación y como consecuencia de ello de la nueva cofradía, son a mi entender Manuel Hidalgo Manzanares, Natalio Murcia Collado y Antonio Vera García. Antonio Vera, primer firmante del escrito al obispado solicitando constituir la nueva cofradía el 15 de diciembre de 1943, marcharía pronto de Cartagena por motivos laborales, desvinculándose de la cofradía. Manuel Hidalgo también se trasladaría a Madrid, pero en su caso nunca se alejaría de la cofradía que tanto había ayudado a erigir. Es indudable que otros hermanos les acompañarían en su labor, pero es, como ya he dicho, Natalio Murcia Collado el principal responsable y el motor de esta agrupación devenida en cofradía, la persona que acompañaría desde el principio al que fuera su primer hermano mayor, don José Antonio Pérez González. Una persona, don José Antonio Pérez, en la que se daba la circunstancia no sólo de ser marrajo y haber ocupado cargos de responsabilidad en la cofradía marraja, sino la muy personal de ser hijo natural de un hermano mayor marrajo de recuerdo imborrable, como fue don Juan Antonio Gómez Quiles. Pero no dudaría en ponerse al frente de la joven cofradía con aquellos pocos, como fue el caso de Natalio Murcia, que quisieron acompañarle. Comprendo que puedo no ser objetivo al hablar de mi tío Natalio,
que estuvo en la cofradía todo el tiempo en el que Pérez González estuvo al frente y al que acompañó al dimitir este y dejar la cofradía. Que mis afectos familiares pueden llevarme a un juicio equivocado sobre ese tiempo y sobre su labor, pero aun conociendo el carácter difícil de mi tío, de no haber sido en ocasiones una persona fácil, no puedo por menos de reivindicar cuando se presenta un libro que recorre el difícil camino y el enorme trabajo de esta agrupación que daría lugar a una gran cofradía, la huella y la presencia de Natalio Murcia. Que se le sitúe en el lugar que le corresponde y repare una injusticia y que al menos sus hijos puedan ver reconocido el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de su padre a la cofradía. Como es evidente, este libro para mí ha supuesto el reencuentro con los recuerdos, con personas, con grandes procesionistas a los que conocí y traté, con sucedidos, con procesiones, con acontecimientos y hechos relevantes para la Semana Santa de Cartagena, en suma, muchos de los cuales trasladé a José Eduardo por si de alguna manera le fueran de utilidad para armar y encajar las piezas de este puzzle que compone el libro, que es fruto de su estudio y de su investigación. Comprendo así que el valor que este libro que presentamos esta mañana deba ser distinto para este procesionista que les habla que para cada uno de ustedes, siendo en cualquier caso una aventurosa y valiosa aportación para todos. Porque es inevitable que mi memoria arroje luz sobre los recuerdos a partir del contenido que de forma brillante estructuró José Eduardo Pérez Madrid al elaborarlo. Y en esta presentación haya recurrido a algunos pocos, aunque de otros muchos podría hablarles. El valioso fondo documental que atesora el libro, que explica y determina de manera cierta muchos hechos y sus protagonistas, encierra y nos podrían contar otras muchas historias, algunas de las cuales, por mi edad y mis circunstancias, conozco aunque no aparezcan en el libro, porque tampoco ese era su propósito. No me resisto en este sentido a completar alguna noticia y algún valioso documento que recoge el libro, incluso añadiendo algo más a lo que los fríos papeles recogen. El documento en cuestión nos habla de un homenaje recibido por don Manuel Ruiz González el día 1 de enero de 1943. Les diré que entre los recuerdos que he dejado escritos y entregados al archivo de la Cofradía Marraja hay una sección dedicada a esos grandes marrajos que de nuestra historia que entiendo no deben ser olvidados, y entre ellos figura el homenajeado por la agrupación de Jesús Resucitado ese 1 de enero, don Manuel Ruiz. Y es lo que quería añadir. Fue un marrajo singular que, por razón de su profesión, no podría precisar si marino o empleado del arsenal, pero en todo caso vinculado a este establecimiento, fue capaz de realizar para los marrajos todo el metal, escudos, cascos, espadas y lanzas de la agrupación de soldados romanos, y que para la nueva procesión, y tal y como recoge el libro, y fue sin duda el motivo de homenaje, confeccionó las cruces y las varas metálicas de los banderines que se portearían en la procesión. Y es que hace más de 75 años de todo ello, de todo lo que esta publicación recoge, y de alguna manera puedo decir que yo estuve allí, y que mi vinculación a la Semana Santa de Cartagena y el mayor o menor conocimiento de la misma, no solo de mi cofradía, ha ido en paralelo al crecimiento y desarrollo, a partir de esa agrupación marraja, no lo olvidemos, y de esos marrajos ante todo, de la Cofradía del Resucitado. En 1993, y como hermano mayor de los marrajos, tuve la alegría y la suerte de ser invitado a participar en la procesión del Domingo de Resurrección, siendo quizás de las pocas personas, tal vez la única, que hoy puedan decir que estuvieron en la primera procesión y en la procesión de sus bodas de oro. Y mi satisfacción y mi tristeza, que de todo hubo ese día, porque al paso del desfile por una de sus calles, sentado en una silla, pude saludar a mi tío Natalio, que aun sabiendo que pasaría un mal rato, con algo de amargura acompañando sus recuerdos, no dudó en acudir a presenciar su procesión en la que tantas veces había salido y asistir respetuoso al paso de Jesucristo resucitado, a quien él tenía tanta devoción. Aquel glorioso día de 1993 para la Cofradía del Resucitado, medio siglo después de que una historia concluyera y otra comenzara, recuerdo que al llegar a la iglesia, a la rampa misma de Santa María, me abordó la periodista en aquel entonces de la cadena SER, Chelo Cánovas, que retransmitía la procesión para pedirme unas palabras y mis impresiones de ese día. Esas palabras que José Eduardo quiso, y para mí es un honor y una muestra de cariño y aprecio más,
que a modo de conclusión cerraran las páginas de este excelente, por tantos conceptos, libro. Y en esa mañana luminosa, cuando Chelo me preguntó si sentía nostalgia de que la procesión no fuera Marraja, yo le dije con pleno convencimiento que sí, que era posible sentir cierta nostalgia, que los marrajos debíamos sentirnos también orgullosos de haber sido los que iniciaron el camino del resucitado, pero que cada día estaba más de acuerdo con la resolución que tomó el hermano mayor, don Juan Muñoz Delgado. Pues de no haber sido así, hoy esta procesión no sería otra cosa que una más de las magníficas que saca la Cofradía Marraja, pero que tal vez no habría alcanzado el esplendor que hoy tiene, y que en definitiva, gracias a esa decisión, hoy Cartagena se engrandece con la real e ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado. Bien, no creo que deba extenderme más en mis palabras. No creo que deba decir nada más en esta presentación, ni sé si algo de lo dicho puede haber resultado de su interés, porque lo único realmente importante esta mañana es poder encontrarnos finalmente con un magnífico libro que es historia, y de la mejor, de nuestra pasionaria. Algo que sin duda todos esperan desde mucho antes de empezar mis palabras, quizá muchos días, muchos meses, mucho tiempo atrás, en la medida en la que una gran parte de los que aquí estamos hemos seguido los desvelos de su autor para hacer realidad su sueño, para llevar a buen puerto la empresa que, inasequible al desaliento, al igual que le sucediera a esos jóvenes procesionistas, verdaderos protagonistas de su libro, se propuso y al servicio de la cual no regateó esfuerzos. Encontramos hoy, felizmente, con una publicación que nace del trabajo y el tesón de su autor, de José Eduardo Pérez Madrid, pero sobre todo del inmenso cariño y la pasión que siempre mostró y sintió hacia la Semana Santa de Cartagena, hacia la tradición y la manifestación de religiosidad más importante de esta tierra. Creo, de este modo, y es un sentimiento que quiero compartir con todos ustedes, que lo que nos ha reunido esta mañana es algo más que la presentación de esta publicación. Creo que todos, a nuestra manera, estamos aquí para acompañar y sumarnos al homenaje a la persona, al amigo, al historiador, al procesionista y mejor cofrade que a lo largo de su vida demostró ser José Eduardo Pérez Madrid. Y la publicación de este libro, la agrupación Marraja de nuestro Padre Jesús resucitado, 1939-1943, su esperada publicación, es a su modo el mejor homenaje que podemos tributarle y el mejor homenaje que José Eduardo puede recibir hoy, esta mañana, en la sede de la que fue su cofradía. Termino ya porque es obligado, pero al principio de mis palabras les dije que José Eduardo, en este día, como digo, de su especial homenaje, ya no estaba con nosotros. Y es algo que debo corregir antes de concluir, porque como creyente y como procesionista, para mí no hay nada más alejado de la realidad. José Eduardo se encuentra entre nosotros y seguro que todos los que hoy estamos en la sede de la cofradía, y cada uno a su modo, se han dado cuenta de ello y por lo mismo de mi error. Y es que él, José Eduardo, está y siempre estará en Dulce, en Eduardo, en Javier, estará en su familia, en sus amigos, en tantas y tantas personas que le acompañaron y participaron de la dicha de su provechosa vida. Está, y es evidente, en las páginas y en el interior de este espléndido libro que se abre y cierra con un familiar color morado, el color acreditativo de su estirpe marraja y que resulta al fin y a la postre la mejor de sus presentaciones. Y al leerlo y al hojearlo, verán cómo de forma inevitable el bueno de José Eduardo les acompaña y se acomoda junto a ustedes. Se les une a su lectura y a su deleite, queriendo así, de alguna forma, saltar de sus hojas y guiarles por ellas para mostrarles de primera mano, con toda suerte de explicaciones, el enorme trabajo de investigación y rigor. Este hermoso pedazo de nuestra historia pasada que sirve para comprender el presente, que con esfuerzo, cariño y pasión José Eduardo puso negro sobre blanco. Pero es que la publicación que hoy ve la luz, el lugar donde nos encontramos, todo lo que nos rodea esta mañana, rezuma y es Semana Santa de Cartagena. Y la Semana Santa de Cartagena tiene ante todo y sobre todo alma. El alma que es el motor y la fuerza que la anima donde viven todos aquellos que a lo largo de los siglos, y José Eduardo es ya uno más de esta partida de grandes procesionistas, en el tiempo pasado y en el más reciente, contribuyeron a hacer de nuestras procesiones un prodigio de la celebración de la pasión
muerte y resurrección de Jesucristo. No me resisto, y concluyo, a recordar una vez más un maravilloso cabildo del cielo, una imaginaria reunión que habla mucho mejor que todo lo que yo les diga acerca de esa alma de nuestra Semana Santa, de esa alma en particular de la Cofradía Marraja. Y el cabildo del cielo y la reunión de cofrades en la que ya ocupa su lugar José Eduardo, y que un procesionista que tuvo que ver en sus inicios con esta agrupación que devino para gloria de todos en cofradía, el recordado y mencionado de forma reiterada en el libro Juan Jorquera del Valle, describiera y plasmara con emoción en un precioso poema escrito en el año 1967. «Ay, mis marrajos queridos, parece que os estoy viendo, y hay un puente de recuerdos que va de la tierra al cielo. Allí está nuestro don Juan, el cabildo presidiendo, y está también Pérez Campos, y está Inocencio Moreno. Y llega Diego García, y viene Ramos Romero, y ha llorado Aurelio Méndez al ver el descendimiento. Los marrajos de allá arriba, que viven, que no están muertos, se asoman para mirar su procesión del entierro. Y hay suspiros de Ángel Pérez cuando pasa el nazareno, quizás por ser el más joven de todos los que se fueron. Ay, cómo se pasa el tiempo y cómo vienen los años. Qué lejos quedan las juntas que en discusiones de entusiasmo iban haciendo posible la realidad que forjamos, y que siempre haya relevos, porque siempre habrá marrajos. Escuchad, de entre las nubes, ¿no baja el libérame? ¿No es el miserere eterno de estos marrajos de ayer? Buen Jesús, haz que ellos siempre puedan ver su Viernes Santo, contemplando con orgullo la obra de sus hermanos. Y ese cabildo de arriba y este cabildo de abajo, donde están los que se fueron, donde son los que quedaron, tiene que ser un solo, porque si aquellos no hablan, bien nos dejaron la ruta de la cofradía marcada. Crespones negros enlutan añoranzas del pasado, túnicas que no se usan, huecos que no se han tapado. Ay, mis marrajos queridos, parece que os estoy viendo, y hay un puente de recuerdos que va de la tierra al cielo. Muchas gracias a todos por vuestra atención, y gracias de corazón a ti, Dulce, a Eduardo y a Javier, por haber querido que hoy cumpliera finalmente con el compromiso que hace casi 2 años contraje con tu marido y con vuestro padre de acompañarle en la presentación de este libro. Una publicación que fue sin duda para él un sueño, uno más de los hermosos sueños que con su buen hacer nos dejó y nos regaló a la Cofradía y a la Semana Santa de Cartagena. Gracias de nuevo por todo. Bueno, pues antes de pasarle la palabra a Eduardo, sí quiero darle la enhorabuena a don Pedro Fernández Flores, a José Lázaro, su nieto, por la brillante lectura, pero sobre todo a Pedro por los sentimientos que ha reflejado, por esa experiencia que ha sabido transmitir y que sin duda es la perfecta simbiosis entre sus vivencias y lo que José Eduardo nos cuenta en su libro. De verdad que nos ha emocionado a todos tu presentación, Pedro. Creo que es el capítulo 1 del libro y a partir de ahí todos seguiremos lo que José Eduardo nos tiene que contar. Muchas gracias de corazón. Antes de pasarle la palabra a Eduardo, estoy viendo al hermano mayor de honor, Domingo Andrés Bastida. Le pido por favor que se acerque aquí, que hay un sitio para él, y así tengo en mi presencia a 3 hermanos mayores de honor, lo cual es todo una aprecio y todo un lujo para esta cofradía. Muchísimas gracias, Pedro, por tus palabras, en nombre de toda mi familia, y yo creo que, José Lázaro, aunque no sean tus palabras, creo que, como las has dicho, ha estado a la altura de las mismas. Muchas gracias. A continuación toma la palabra la excelentísima señora doña Ana Belén Castejón Hernández, alcaldesa de Cartagena. Natural de Pozo Estrecho, ha estado implicada en las juventudes del Partido Socialista de Cartagena desde su juventud.
concejala de nuestro ayuntamiento desde el año 2007, es también secretaria general de la agrupación municipal de su partido. Del mismo modo, está muy vinculada a la Semana Santa de Cartagena, ostentando diversos cargos honoríficos. También ha sido madrina de varias agrupaciones, entre las que destaca la agrupación Marraja de la Magdalena, de la que fue madrina en los años 2016 y 2017. Muy buenos días, querido hermano mayor, queridos cofrades, queridísima Dulce y familia, queridos amigos todos, muy buenos días. La verdad que, en primer lugar, mis palabras deben ser de agradecimiento por haberme invitado a la presentación de este libro, donde comparto, efectivamente, que hoy lo que hemos vivido aquí es mucho más que un mero acto de la presentación de un libro. Hoy asistimos al legado que José Eduardo Pérez Madrid ha dejado no solo a nuestra historia de la Semana Santa, sino también a toda la historia de Cartagena. Y en ese sentido, no quería dejar de compartir esta mañana con todos vosotros que hace unas semanas recibí la visita de los hermanos mayores de las 4 cofradías para anunciarme quién sería el pregonero de la Semana Santa de 2018. Y puedo aseguraros que para mí fue especialmente emocionante, porque era la primera vez que, como alcaldesa de Cartagena, presidía un acto ya de nuestra Semana Santa. Y recuerdo que pensé, con nervios, con un nudo en la garganta, con una sensación que estoy segura que todos entendéis, indescriptible, pensaba, ya ha comenzado nuestra cuenta atrás. Porque nuestra Semana de Pasión es tan grande que no se circunscribe a 10 días, sino que trasciende todo el tiempo de la Cuaresma. Y nuestra Semana Santa, y se ha dicho aquí, nuestra Semana Santa es pasión, pero también es solidaridad, es flor y es música, pero es también tradición, es arte y cultura, entre otras muchísimas cosas más. Aspectos, todos ellos, que desde las cofradías, especialmente desde la Marraja, cuidáis con devoción. Y claro ejemplo de ello es el libro que nos habéis presentado esta mañana. Y como se ha dicho aquí, narra los orígenes de la cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado en el año 1939, desde la cofradía Marraja. Vuestra pasión por la historia y por el patrimonio, la de las cofradías, pero es cierto, y hay que decirlo aquí esta mañana, especialmente la de algunos de vuestros cofrades, nos permite salvaguardar nuestro pasado, enriquecer nuestro presente, pero sobre todo algo también importantísimo, como lo es afrontar un futuro cada día más esperanzador. Y hay que destacar que gracias a la magnífica documentación y a los archivos que nuestras cofradías están llevando a cabo, una importante labor de investigación histórica y de documentación. Y hay que destacar en este sentido el magnífico trabajo de la Cofradía Marraja. Habéis sido punteros en esta materia, ya que habéis puesto a disposición de los investigadores una biblioteca y un archivo histórico catalogado, clasificado e inventariado, listo para ser usado por cualquier persona interesada en profundizar en los aspectos históricos del evento cultural más importante de nuestra ciudad, de nuestra historia. También quería destacar que la publicación que hoy presentamos no habría sido posible sin el tenaz trabajo de su autor, fallecido en septiembre de este año. José Eduardo Pérez Madrid fue un investigador incansable de nuestra Semana Santa, y claro ejemplo de ello es el manuscrito que hoy hemos presentado, que ha visto la luz gracias también a la firme apuesta del hermano mayor marrajo, don Francisco Pagán. Me consta que desde que conoció la existencia de este libro, decidió firmemente ayudar para que todos los cofrades y cartageneros fueran partícipes de este documento. Así que gracias, Paco, porque algo has tenido o mucho que ver en el día que hoy celebramos. Y no podía concluir sin compartir con todos los presentes lo fundamental que es que recuperemos nuestra memoria histórica. Y para ello, el Ayuntamiento de Cartagena
y todas las instituciones de nuestro municipio debemos seguir apoyando e incentivando este tipo de propuestas y actuaciones. Me vais a permitir que cite y comparta con vosotros y haga mías una última frase del prólogo que casualmente me voy a permitir, querido Paco, de hacer mías esas palabras tuyas. Querido José Eduardo, siempre te estaremos agradecidos por recordarnos a aquellos marrajos que con su tesón y entusiasmo crearon la agrupación posterior cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado. Y también quería concluir, como muy bien titula la parte primera de este libro, animaros a seguir trabajando, porque como dice la parte primera de este libro, desde una ilusión hacia otra ilusión. Sigamos trabajando, aprovechémonos de su legado, del gran legado del que hoy tengo el honor de compartir en este gran acto. Un gran legado no solo a la historia de nuestra Semana Santa, sino a la historia de toda nuestra Cartagena, con mi reconocimiento institucional como alcaldesa de Cartagena, pero también en el mío propio como marraja de corazón y madrina de la Magdalena. Enhorabuena, Dulce, a ti y a toda tu familia. Pueden estar muy, muy orgullosos de su legado. Enhorabuena y muy buenos días. Muchísimas gracias, Ana Belén, por tus palabras. Cierra el acto el hermano mayor de la Cofradía Marraja, el ilustrísimo señor don Francisco Pagán Martín Portugués. Letrado consistorial del Ayuntamiento de Cartagena, ha presidido en 2 periodos la agrupación de Santa María Magdalena. Amén de su color ocre, tiñe su currículum el Burdeos, pues su primera agrupación fue la del descendimiento, y eso por descontado imprime carácter. Electo para el cargo que ostenta desde el mes de julio del presente, ha sido uno de los principales impulsores de que hoy estemos todos aquí reunidos. Mi familia y yo nunca llegaremos a agradecerle lo suficiente su interés personal en que este libro vea la luz. Aunque ya lo sabes, Paco, tuviste, tienes y tendrás todo nuestro apoyo. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras. Yo creo que simplemente queda felicitarnos. Felicitar a los marrajos por esta iniciativa. Felicitar también a nuestros hermanos del Resucitado, porque pronto cumplirán sus 75 años que conmemoran en este libro y que, en cierto modo, la Cofradía Marraja les presta para que ellos tengan conocimiento de su origen. Felicitar a Pedro Fernández por su magnífica presentación y a su nieto por ponerle voz, por ser el vehículo que le ha llevado a transmitirnos a todos esa impresionante presentación, de la que yo me voy a quedar con una palabra respecto del libro. Lo ha dicho Pedro en su presentación. Es un libro magnífico. Y la verdad es que lo comenté el otro día en la radio y lo repito ahora, cualquier cofrade, no digo marrajo, cualquier cofrade que se preste debe tener este libro en su biblioteca, porque es un libro que hace un estudio minucioso, pormenorizado, además descubriendo cosas que en principio parecen inimaginables, buscando en archivos. Creo que es el libro que todo el mundo tiene que tener en su biblioteca. Y finalmente quiero despedirme con unas palabras de Franklin, que decía que no hay nada que reporte más interés que invertir en un libro. Así que os invito a todos a que invirtáis en el libro. Muchas gracias. Muy bien.